Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar el proceso de conformado por deformación plástica de forja de metales y aleaciones. Los objetivos de este objeto son que seáis capaces de explicar en qué consisten los procesos de conformado por forja, diferenciar entre los procesos de forja libre y forja con estampa y identificar las variantes del proceso que se emplean habitualmente, describiendo sus características y condiciones de aplicación básicas. ¿En qué consiste el proceso de forja? Consiste en aplicar un esfuerzo de compresión al material que estamos procesando mediante el uso de matrices que comprimen el material en su interior, aprovechando un esfuerzo progresivo o por impacto que se aplica mediante prensas. Este tipo de proceso se utiliza habitualmente en caliente, dadas las grandes deformaciones que se aplican al material, y está orientado a la fabricación de piezas individualizadas, como se puede ver en la figura de la derecha, donde utilizamos además equipos de manipulación que facilitan el proceso de fabricación. ¿Dónde se aplica este proceso? Se aplica básicamente para fabricar piezas macizas de un espesor dado, con posibilidad de generar formas y detalles geométricos de cierta precisión, siempre dependiendo de cada una de las variantes que consideremos, y se trabaja todo tipo de tamaños en los productos que vamos a fabricar. Las dos variantes principales del proceso de forja son dos, la forja libre y la forja con estampa. La primera de ellas se basa en la aplicación de un esfuerzo con una matriz sin restricciones geométricas en las que la forma geométrica está limitada a dicho esfuerzo de deformación, mientras que la forja con estampa utiliza matrices que tienen forma geométrica definida y que por lo tanto generan una forma geométrica muy definida en el producto que estamos procesando. La forja libre es el proceso más simple que podemos considerar, se basa, como se puede ver en la figura, en dos matrices que comprimen la pieza en su interior, de forma y manera que reducimos la altura de dicha pieza, considerando por ejemplo un cilindro, como sería el caso del que tenemos a la izquierda, con diámetro de 0 y H0, que se comprimiría en condiciones ideales hasta una altura H1 de 1 manteniendo el volumen constante. Evidentemente el problema que tenemos es que estamos generando una deformación en una única dirección y en las otras direcciones espaciales no tenemos ninguna restricción. Es un proceso muy simple y las condiciones teóricas no suelen cumplirse debido a que siempre existe una fricción entre la matriz y el material que estamos procesando, de manera que esto provoca que no se pueda desplazar libremente dicho material y esto implica que la forma geométrica definida final no sea la que esperábamos en forma de cilindro, sino que tenga un pequeño ensanchamiento como se observa en dicha figura. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde se puede observar las geometrías que estamos procesando, puede verse que son piezas de gran tamaño y además podemos ver cómo la forja, en este caso, controla el movimiento vertical y la deformación de la pieza, pero no podemos controlar la forma geométrica circular como es el ejemplo que estamos procesando. Para eso se utiliza la manipulación mediante giro de dicha pieza, de manera que podemos conseguir un resultado como tenemos aquí en la figura de la derecha, que se pueda asemejar más o menos a un cilindro que requerirá normalmente un postprocesado posterior para mejorar sus condiciones. La consecuencia es una baja precisión en el producto obtenido. En este caso, este proceso se aplica en conformado en caliente, dadas las altas deformaciones, con espesores muy amplios. Las masas son muy grandes, pueden ser piezas de grandes tonelajes. Además, utilizamos en este caso procesos con tolerancias relativamente grandes, superiores siempre al milímetro, y con rugosidades muy altas debido a ese procesado en caliente. Está muy limitado a la producción en serie dada la manipulación que requiere dicho procedimiento. La forja con estampa tiene tres variantes principales: la forja con estampa cerrada, el recalcado y el grabado acuñado, que solo inciden en ciertos detalles geométricos del producto que estamos procesando. En este caso, la forja con estampa cerrada es una variante muy parecida a la forja libre, donde tenemos dos matrices, una superior e inferior, pero que tiene grabada en su interior la forma geométrica que queremos obtener en el producto acabado. Como consecuencia de esa compresión, el material rellena el hueco de dichas matrices y genera normalmente una rebaba que sale perpendicular a la dirección de empuje y que es la que ayuda precisamente a impedir que el material fluya libremente hacia el exterior y que rellene internamente lo que es la geometría de la cavidad, con lo cual controlamos muy bien dicha geometría. El proceso normalmente requiere una serie de etapas para poder conseguir el producto acabado, de manera que partimos de una pieza en bruto inicial, que es conformada mediante un preformado, de manera que guiamos el material hacia las zonas donde vamos a acumular cierto volumen de dicho material en la geometría final. Unas
procesos de conformado de forma, que pueden ser uno o varios, donde vamos ajustando la forma geométrica del producto que queremos obtener para llegar al proceso de acabado, que es la última etapa donde ajustamos las dimensiones finales. El resultado es una geometría, como se puede ver, que presenta una rebaba que debe ser eliminada mediante desbarbado con un proceso de troquelado habitual. En este caso, aquí tenemos un pequeño ejemplo de las geometrías que estamos obteniendo. Se puede observar en la figura de izquierda cómo tenemos una gran complejidad en el producto acabado a diferencia de la forja libre, y tenemos a la derecha cómo también necesitamos la manipulación de los productos que estamos procesando con las matrices, que pueden ser progresivas en diferentes etapas y que puede ser automatizado mediante brazos robotizados y manipuladores. En este caso, este tipo de procesos se suele aplicar para productos también en caliente, con espesores relativamente pequeños. Las masas están muy limitadas porque no podemos manipular grandes piezas en este tipo de matrices, tolerancias grandes y rugosidades altas, igual que la forja libre, y es muy adecuado para la producción en serie de productos. El recalcado es otra de las variantes de la forja con estampa, donde lo que estamos es concentrando la deformación en una parte específica de la pieza, normalmente son los extremos. Se puede observar en la figura cómo lo que tenemos es una matriz que aloja el material y un punzón que deforma el material en uno de los extremos, de forma y manera que bien sobre el hueco del punzón o bien en el hueco de la matriz conformamos dicha cabeza del producto para dar esa forma, como por ejemplo sería el caso de los tornillos o clavos que son habituales en este tipo de productos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos fabricar diferentes tipos de geometrías, bastante sencillas dentro de lo que cabe, pero con cierta complejidad, dado la forma que podemos obtener, y que puede generarse por etapas, como por ejemplo la figura 3, que se generaría con 2 etapas de recalcado para obtener dicha forma geométrica en el producto que estamos obteniendo. Se aplica este proceso normalmente en caliente, aunque también es una variante que puede utilizarse en frío. Se emplea básicamente para espesores relativamente pequeños y piezas de pequeño tamaño, con tolerancias también grandes, con rugosidades relativamente bajas, y es un proceso que se utiliza habitualmente para la producción en serie de productos. La otra variante que podemos considerar es el grabado acuñado, en el que estamos generando una deformación concentrada en la superficie de la pieza. Se puede observar en la figura cómo las matrices, cuando comprimen material, solo deforman la parte superficial de la pieza, de manera que no generamos grandes deformaciones y por lo tanto los esfuerzos requeridos son mucho más pequeños. Con esto yo lo que podemos trabajar es precisamente pequeños detalles en la pieza, y es muy habitual generar una gran precisión en los productos acabados, que pueden ir acompañados, como se observa en la figura, con un troquelado final o directamente con el proceso sobre la placa que estamos procesando. Como ejemplo tenemos el grabado o acuñado de monedas, que suele ser un proceso que genera un gran detalle, como se puede observar en la figura de la derecha, y las matrices que conforman el material pueden utilizar directamente las piezas ya troqueladas que tenemos en la parte inferior o directamente sobre chapa, que luego se troquelarán a posteriori. Este tipo de procesos es habitual que se procese en frío, con espesores relativamente pequeños, para masas también muy pequeñas, pero con la ventaja que tenemos tolerancias pequeñas y rugosidades bajas, y es un proceso que también se utiliza normalmente en serie. En conclusión, con lo trabajado en este objeto de aprendizaje, somos capaces de diferenciar los diferentes tipos de procesos de forja que se emplean habitualmente en la industria, describir en qué consiste cada tipo de proceso y el tipo de geometría que se puede generar, y establecer en qué condiciones es adecuada su utilización. Esta es la bibliografía complementaria que se puede consultar para ampliar todos los contenidos que se han trabajado en este objeto. Muchas gracias por vuestra atención.